Bueno, pues quiero agradecer a nuestros panelistas, a Ana María, a Juan Camilo, a Mauricio, a Juan, pues por sus aportes a este panel final de la Semana Psicoactiva, pero muy especialmente quiero agradecerles a todos ustedes por permanecer acá y estar acá, a pesar de que seguramente el 70% de la ciudad está en otro lado, ya sabemos en dónde. Entonces, de verdad, mil gracias por el compromiso y la escucha activa y permanente durante esta semana a lo largo y ancho de estas larguísimas y muy llenas de información jornadas. Entonces, pues vamos a intentar hacer el panel de preguntas lo más conciso posible, por eso entregué las preguntas previamente a nuestros panelistas para que fueran preparando una respuesta lo más concisa posible a las preguntas que ha hecho el público. Van todas un poco en la misma línea. Para el caso del Ministerio de Salud hay preguntas muy concretas con el tema de la reglamentación de la Ley 1566 y las barreras de acceso efectiva a servicios de salud para el uso de drogas. Hay una pregunta también sobre el tema de la continuidad frente a lo que este país ha trabajado desde el año 2007 y que pareciera que se parte como de cero a partir del año 2014. La reducción de daños no es lo mismo que la mitigación, doctor Camilo, permítame aclarárselo, pero bueno, el tema es que la reducción de daños se ha integrado a las políticas públicas de este país desde el año 2007, y bueno, pues ha habido avances importantes que no, es decir, un poco la pregunta es cómo se retoman en este nuevo plan de acción que propone el Ministerio. Y hay pues otras preguntas que tienen que ver como con la autonomía de los países frente a las convenciones de Naciones Unidas. Al respecto, pues agradecerle a Juan el marco que da esta discusión con miras a Lungas 2016, que a mi juicio es una reunión muy estratégica y yo sí pienso que es un hito en la discusión de la reforma de política de drogas. A diferencia de Ana María, yo sí soy un poco más optimista y sí espero que pase realmente algo, porque el mundo entero se viene preparando desde hace más de 3 años para esta nueva Asamblea de las Naciones Unidas y pues básicamente de allí se espera que en efecto por fin haya modificaciones a las convenciones. No sin antes recordar que las convenciones son un producto de los países, no son una imposición de la Organización de las Naciones Unidas, y somos los países los que tenemos la autonomía de definir una posición muy concreta y muy clara frente a la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Cómo se está preparando Colombia para esta discusión? Ana María ya nos dijo desde el punto de vista político y de gobierno, pero hago un llamado en este espacio a la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que tiene que empezar también a hacer sus propuestas muy concretas y alimentar el discurso y la postura que Colombia debería tener o quisiera tener en el marco de la próxima Asamblea. Y estamos tarde para empezar ese diálogo, entonces les hago el llamado a las personas que sé que aquí tienen un compromiso enorme en eso, a que empiecen a movilizarse, a organizarse, a hacer llegar sus propuestas de postura al Gobierno Nacional para que tanto Cancillería como quienes representen al país en la Asamblea tengan claro cuál es la postura de país. Hay que lograr consensos para ello y hay que prepararse como país para eso. Bien, entonces, pues no sé, Ana María, si quieres. Listo, yo tengo después un par de preguntas que complementan las del público. Listo. Bueno, entonces yo tengo como reunir las preguntas como en 3 grupitos. Uno es sobre cultivadores y el tema de cultivo específicamente. Hay varias preguntas alrededor de qué se está haciendo actualmente, cuál es el rol del derecho del desarrollo alternativo y el tema específico de judicialización de campesinos, como qué avance ha habido para no judicializar. En Colombia realmente ha sido muy fuerte en desarrollo alternativo, con muchísimo apoyo de cooperación internacional. La pregunta que me hacían era sobre qué tanto se hace en Colombia en ese sentido. Yo respondería que se hace mucho, se hacen grandes inversiones en desarrollo alternativo, pero hoy se conocen los problemas del desarrollo alternativo, es decir,
se ha hecho un análisis del impacto que ha tenido el desarrollo alternativo en la reducción de cultivos ilícitos y el impacto no es muy grande, y no es muy grande porque a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, los esfuerzos no han sido continuados, muchos de ellos dependen de las inversiones de la cooperación internacional que no son continuadas, y más importante aún, son esfuerzos que no se hacen dentro de un esfuerzo integral de recuperación del territorio, que es lo que yo mencionaba anteriormente, que es el nuevo énfasis que se quiere hacer a la política. En ese sentido, la discusión en realidad está llevándose al punto de eliminar el desarrollo alternativo como una alternativa frente a los cultivos ilícitos, porque se cree que son pañitos de agua tibia que no solucionan un problema de fondo, que es definitivamente la ausencia de desarrollo en las regiones. Entonces, por eso el concepto ya no es desarrollo alternativo, es desarrollo rural integral o desarrollo territorial, y si hubiera proyectos de desarrollo alternativo en el sentido de apoyos que llegaran, digamos, de afuera, porque hay gobiernos que están muy interesados. El gobierno alemán, por ejemplo, ha sido un apoyo histórico en desarrollo alternativo. Será muy difícil políticamente decir ya no queremos desarrollo alternativo en este país, sino cómo el desarrollo entra dentro de procesos planificados de largo aliento y con sostenibilidad. En relación con la judicialización de campesinos, no hay ninguna reforma en este momento ya hecha, hay muchas discusiones sobre cómo hacer la reforma, no se está pensando en una reforma del Código Penal, es decir, en el futuro tendrá que haber una reforma del Código Penal, porque en el artículo del Código Penal están todos los tipos penales, entonces todo se penaliza y además se penaliza igual, ¿no? Se ha reconocido esa falencia, porque esa es una de las, digamos, costos de la política de drogas, en donde yo diría se encuentran violaciones a los derechos humanos. Eso está identificado, pero es políticamente difícil hacer una reforma de ese tipo. Entonces están estudiando en este momento otras medidas al interior de la Fiscalía, como directivas, por ejemplo, los jueces, para que los cultivadores no sean perseguidos. Pero en este momento no se está haciendo ninguna reforma pues, legislativa en ese sentido. El otro bloque de preguntas es hay una pregunta sobre qué tan soberanos somos o qué obstáculos habría para poder defender nuestra posición frente a UNGAS. Mi opinión en realidad es que hemos sido bastante soberanos. En este momento Colombia con toda la libertad ha puesto su posición sobre la mesa y tiene mucho liderazgo en el bloque regional del que les hablaba, y no hemos tenido en este momento ningún obstáculo. Es decir, específicamente Estados Unidos, digamos, que es como lo primero que uno diría, en la relación que tenemos con ellos nos impediría poner nuestras posiciones al frente. Ese no ha sido el caso. En los escenarios internacionales Colombia ha sido muy abierto con respecto a la posición, y de hecho no ha habido respuesta negativa de Estados Unidos en ningún momento, a pesar de que en esos escenarios hay reuniones bilaterales alrededor de las discusiones que se dan a nivel general. Nunca ha habido ningún tipo de recriminación por parte de Estados Unidos sobre las posiciones. Internacionalmente creo que es clara hoy la posición de Colombia, y eso se nota en todos los eventos que hay durante este año en preparación del próximo año. Colombia es el primero que invitan para que vaya y diga cuál es la posición, porque es innovadora y todo el mundo reconoce, como decía Juan en su presentación, que hemos cargado todos los costos de la política, por lo tanto tenemos definitivamente no solo la oportunidad sino el lugar para poder decir esto no se está haciendo bien. Entonces soberanía sí hay. Yo pienso que los obstáculos están más del lado del consenso que se pueda lograr en UNGAS, no solo por la ausencia de coordinación en el bloque regional, que debería lograrse, y hay muy poco tiempo, no solo para la participación de la sociedad civil domésticamente, sino internacionalmente, y también para lograr la cohesión entre el grupo regional, sino que lograr el consenso en Naciones Unidas es terriblemente complicado. Hay unos países súper fuertes, China y Rusia, con mucha influencia en otros países, los países árabes que no se mueven, y son muchos, y Estados Unidos está callado por ahora, entonces no ha asumido como una posición. Yo creo que ahí es donde está uno de los obstáculos, y el mayor obstáculo para mí es el doméstico. O sea, nos movemos internacionalmente, pero aquí tenemos que empezar a movernos, que creo que está sucediendo, pero todavía no lo estamos viendo tan rápido como deberíamos. Y el bloque final de preguntas es sobre cannabis. Hay unas preguntas sobre marihuana medicinal, la posición nuestra frente al proyecto de ley del senador Galán y marihuana recreativa. La posición del Ministerio de Justicia, y conozco la de Salud también, es apoyo total al proyecto de ley de marihuana medicinal. Consideramos que es una necesidad, nada nos prohíbe hacerlo, y simplemente es un tema de inercia administrativa, es una reglamentación que se tiene que hacer.
Entonces yo creo que ahí no hay ninguna discusión. Marihuana recreativa, el debate no ha empezado. Al interior del gobierno no se está hablando de ese tema, y ese sí es un tema sensible y de mucha dificultad, porque ahí sí estamos contraviniendo las convenciones. Y en ese caso yo sí creo que el gobierno no se movería hasta que no haya reforma de las convenciones. Ahí están mis preguntas. Breve, por favor. 3 minuticos, complementando entonces la posición del ministerio. Como contaba Ana María, la posición es a favor, digamos, de la utilización de marihuana dentro de un concepto medicinal y, digamos, teniendo en cuenta ese enfoque de derechos y el enfoque de derechos y el uso medicinal, el uso recreativo tampoco está, digamos, contemplado en este momento y no se ha comenzado el debate. Las preguntas que me hacen acá son, digamos, muy puntuales, relacionadas con, digamos, servicios de atención a consumo de sustancias psicoactivas y dispositivos comunitarios, donde mencionan que parece que no se hubiera reconocido estrategias como los centros de escucha y las zonas de orientación escolar. Este sí está contemplado y en el plan de intervenciones colectivas incluso está puesto allí que se puede adoptar por parte de los territorios. Está también pendiente desde el ministerio estar haciendo como una evaluación de estos dispositivos y crear como unos lineamientos de ser necesario, pues adicionales para ponerlo más a tono con el sistema de salud, digámoslo así. Estamos totalmente de acuerdo con dispositivos de bajo umbral y disminución de barreras de acceso, como comentaba el compañero, lo hemos estado más allá que debatiendo, lo estamos solucionando, revisando dónde se encuentran esas barreras de acceso para lograr acercarse a esa población que difícilmente llega o población oculta. En ese caso están contemplados también todos los dispositivos de reducción de daños y riesgos que pueden ser salas de consumo supervisado o entrega de kit de reducción de daños. La siguiente pregunta está relacionada con cómo hacen los municipios para tener recursos para implementar programas de sustancias psicoactivas. Aquí la respuesta es los territorios, digamos que las EAPB, las entidades administradoras de plan de beneficios de salud son las que se encargan de hacer la gestión de la salud de la población, identificando riesgos y planteando, digamos, actividades puntuales. También los territorios, por medio de otros recursos como PIC o regalías, pueden llevar otro tipo de actividades dependiendo de las necesidades del territorio. Entonces, la respuesta es, el mismo territorio tiene unos recursos que puede destinar para fortalecer la atención al fenómeno del consumo o a estas personas, mejor dicho, a las personas, y las EAPB tienen el deber también de responder a las necesidades de la población que está atendiendo. Y la tercera pregunta está relacionada con el uso de heroína, el craving, y todo el malestar que presenta la persona en estados de abstinencia. Desde el ministerio se están desarrollando lineamientos, ya hay una guía de atención para opioides y se está actualizando para, digamos, normalizar este tipo de programas y garantizar el mejor servicio posible. También está en vías de análisis si con metadona, que es el medicamento que se utiliza para el manejo de dependencias a opioides, es suficiente para el perfil de nuestra población o si habría necesidad de más adelante pensar en algún otro tipo de medicamentos. Entonces sí hay un claro entendimiento del sufrimiento de las personas, del sufrimiento que tienen los usuarios de opioides cuando tienen crisis o síndromes de abstinencia, y está contemplado hacer todo un protocolo y unos programas de atención. Gracias, doctor. Pues aquí, no sé qué le pasó. Pero hay una pregunta sobre el tema de la participación, o sea, si es posible hablar de coherencia en las políticas de drogas cuando no se cuenta con la participación, por ejemplo, de los usuarios de drogas. Yo sé que Bogotá ha hecho un trabajo importante de ampliar los procesos de participación
Puedo decir que en el caso nacional no tanto, entonces por eso me atrevo más bien a darle a usted la palabra y luego… Siempre va a dar una pregunta compleja en relación al sentido de la participación comunitaria. En Bogotá es interesante la experiencia con barras futboleras, por ejemplo, y ver a los jóvenes en las discusiones en relación a su ejercicio de autonomía, que no necesariamente, lo plantean ellos mismos, pasan por el consumo de spa, pero que saben que muchos de ellos tienen ese nivel de problemática, o los grupos de hip hop en Bogotá. Es decir, sí ha habido unos niveles de experiencia, de consulta con las personas e incluso de realización de actividades conjuntas. Pero ya cuando hablamos de temas específicamente con drogodependientes, como habitantes de calle, la verdad eso ha sido un reto, y lo puedo hablar un poquito desde la experiencia Camat, ¿sí? Digamos, allí surgen algunas series de iniciativas, pero realmente hemos tenido como la dificultad de tener presente, de lograr configurar una instancia con la cual dialogar, ¿sí? Distinto a las redes, ¿sí? Y entonces digamos que eso sería como un nivel de reto. Tal vez la reflexión la dejaría de este talante. Son las ONG, son las iniciativas particulares, muchas de ellas comunitarias, que en Bogotá tienen trayectorias interesantes en relación a abordar problemáticas y poblaciones específicas. De ellos hemos aprendido muchos. Por citar algo, con habitante de calle, Procrear, por ejemplo, acá en Bogotá. Por citar algo, lo que ustedes vieron en este ejercicio con ATS, ¿cierto? Digamos, esos son principios de ejercicios sociales en donde la institucionalidad logra dialogar, pero no estamos diciendo que la institucionalidad genere procesos comunitarios. Creo que eso también tenemos distancias, no tanto porque no lo decimos en la institucionalidad, sino porque es un reto muy complejo, pero por lo menos diremos que no obstaculizamos los procesos comunitarios y sí apoyamos iniciativas de las organizaciones comunitarias. Creo que sería la reflexión que podría decir en este momento. Hay un camino importante que recorrer. Me dicen acá que de pronto y de golpe no es tan complicado. Bueno, ahí estaría un punto de debate. Me refiero a las preguntas muy rápidamente para que Inés Elvira pueda preguntarnos, y las preguntas que me hicieron tienen que ver como sobre si la convención de UNGAS. La pregunta dice que cómo plantea la convención de UNGAS en un sistema internacional que disminuye el poder estatal y la soberanía, a qué marcos referentes se debe dirigir. Y la otra pregunta es si se entiende que los marcos jurídicos, morales y políticos se agotaron según la tesis que expuse, a qué principio se debe apuntar en un mundo diferencial y conectado. Yo creo honestamente que el Estado colombiano debe ir con la postura a UNGAS de que si UNGAS hace un ejercicio de autismo, apartarnos de la convención. Yo creo que el ejercicio boliviano fue un ejercicio adecuado, hacer una revisión de salirnos. Claro, me refiero al de Bolivia, porque Bolivia ya hizo la adhesión de nuevo. El ejercicio boliviano fue un ejercicio de revisar la convención, decir nos vamos a apartar de esto y esto y esto, quisieron, no quisieron, bueno, sigan en lo suyo, nosotros volvemos al rato. Yo creo que eso es un ejercicio de soberanía. Creo que ir en bloque regional, y me alegra mucho, y de verdad quiero decir públicamente que la exposición de Ana María me pareció muy sincera y muy honesta, y eso me parece muy valioso, que se planteen más los límites del propio discurso que las matrices de las acciones que no se realizan. Eso a mí me parece fundamental. En ese sentido, yo sí creo que entrar a UNGAS en un bloque regional nos legitima también para apartarnos como bloque regional. Si UNGAS simplemente se hacen… el silencio de Estados Unidos es un silencio del lado de Rusia y China, no es un silencio neutral. Yo quisiera, sobre eso, volver a una frase que, o sea, pensándolo sobre la imaginación, plantear la convención en un espacio de limitación del poder estatal, sí es justamente reivindicar la soberanía, pero la soberanía más allá de lo formal.
Por ejemplo, yo aplaudo la decisión de la suspensión del glifosato en Colombia, pero esa no fue una decisión tomada con base en evidencia científica, fue una decisión tomada con base en un cálculo político. Si fuese una evidencia científica la que haya inspirado esa decisión, lo hubiesen hecho con el informe de 1987 del Instituto Nacional de Salud o con cualquiera de los 7 documentos que el informe de Naciones Unidas citó, ninguno más reciente del año 96. Toda era evidencia vieja, toda. Y ahora sí nos sirvió, y ahora sí tomamos la decisión científica. A mí no me parece que eso sea soberanía. Yo creo que tampoco es soberanía plantear un acuerdo de solución al problema de las drogas ilícitas con la insurgencia de las FARC y hacer un acuerdo que no se enteró del informe escenarios, pide una nueva convención de Naciones Unidas cuando eso se firmó en 2015 y un gases en 2016. Vuelven a, 2014, y la vuelven a pedir una convención de Naciones Unidas para el tema de drogas, no se enteran de que ocurrió un gas, dicen que va a ocurrir un gas, dicen que se necesita más evidencia científica y no se enteraron de que en 2013 Santos había pedido el informe escenarios de CICAD. O sea, hay un divorcio entre lo local y lo internacional que de verdad es ofensivo. A mí me parece que hay que replantearlo con orgullo y con dignidad y también con pasar a la práctica de lo que nos legitima moralmente para hablar de la reforma y hablar de la reforma en nuestro vocabulario y en nuestras palabras. En ese sentido, a qué apuntarle según estas tesis de que yo digo que se agotó el marco original de Naciones Unidas, a qué apuntarle. Yo, para hacer una respuesta conciliadora, voy a partir de una frase que dijo Ana María, y es: no se necesita la flexibilización de las convenciones para hacer mejor las cosas. Y yo creo que es fundamental que dejemos de usar la frase la gente al interior como centro de la política, prosperidad para todos, Bogotá humana, y la gente, a los jóvenes en Bogotá les están dando piso, los están limpiando por fumarse un bareto en el parque. Lo saben los compañeros de USME, lo saben los compañeros de BOSA, lo saben los compañeros de Ciudad Bolívar. Hablamos de la 1566, hablamos de la llegada del gran plan que se tiene, e igual la gente no accede al servicio y seguimos entendiendo como eso como un dato estadístico. Hay que eliminar la barrera a las barreras de acceso. Si uno lo saca de un ejercicio teórico, realmente el camino a seguir es poner la felicidad y poner el bienestar y poner la autonomía, y saber que esa felicidad, ese bienestar y esa autonomía de las personas muchas veces se aleja de lo que el Estado quisiera que ese sujeto actuara. Tenemos que entender que vamos a dar libertad para tomar decisiones que no nos gustan, y que el que educa con pensamiento crítico eventualmente se va a enfrentar con que el que educó va a tomar decisiones que no le gustaron. En ese sentido, yo sí creo que a lo que hay que apuntarle es una reconstrucción y una revisión profunda de los tumores conceptuales y de los cánceres espirituales que nos ha dejado el provisionismo. No nos ha dejado más que prejuicios, democracias rotas, economías insolidarias y ya. A lo mejor puede hablar de los tumores conceptuales. Eso está... Bien. Yo quisiera hacerle una pregunta a Juan Camilo como representante del Ministerio de Salud, y es: ¿cuál es el lugar de la reducción de riesgos y daños en el nuevo Plan Nacional, más allá de la inyección de drogas? Si sabemos que la relación de VIH y drogas no se agota dando kits de inyección, lo sabemos, qué hacer un poco con el uso recreativo, o sea, como todos los planteamientos que se han hecho en el marco de esta semana psicoactiva, el consumo recreativo, el consumo no problemático, pero que demanda información y servicios oportunos, integrales también, qué hacer con el uso de alcohol, qué lugar le damos al análisis de sustancias, que fue parte de un panel hoy importante. Es decir, pareciera que el marco de la reducción de daños en el marco del Plan Nacional se reduce solamente a las personas que inyectan drogas. Entonces,
Si bien un punto fuerte está relacionado con el plan de respuesta al consumo emergente de heroína, no solamente se queda, digamos, en este aspecto, sino que se piensa y se va a avanzar hacia otras sustancias. Digamos que la decisión por incidir inicialmente con heroína es porque es la sustancia que, si bien no es la que atañe a más personas, sí es la que genera más impacto en la salud. Y no solamente se tiene en cuenta una entrega de un kit de reducción de daños, sino que es más como una excusa, digámoslo así, para acercarse a esa persona que usa sustancias psicoactivas y lograr hacer un acercamiento y una interrelación con esa persona para conocerla, para revisar sus creencias, sus conceptos, sus patrones de uso, sus características puntuales, y luego de un diálogo constructivo, porque como se ha planteado y los compañeros lo han mencionado, el ejercicio en reducción de riesgos y en uso de sustancias psicoactivas está muy de la mano con el ejercicio del derecho y de la voluntad de la persona. Entonces, digamos que la idea es fortalecer este tipo de actividades e ir más allá e ir pensando en otras sustancias y en otras estrategias. Tenemos la presencia aquí atrás, lo que quiere decir que ya nos están medio echando, pero una última pregunta que creo que es trascendental, y es qué hacer para que Colombia finalmente logre un balance en la inversión, deje de sangrar los pocos recursos públicos que hay para el tema de drogas en temas de control y empiece realmente a invertir en atención a los consumidores de sustancias. Si es que es verdad todo el discurso de que el foco es la salud pública y todo el discurso de que el centro van a ser los usuarios de sustancias. Quisiera saber cómo se avanza en eso. Yo creo que ahí es donde se concreta la verdad, cuando eso pase. En este momento se está... Yo diría que no estamos todavía en el... Yo mencioné en mi presentación el hecho de que todavía estamos muy quedados en el discurso, eso es cierto, todos lo sabemos, por eso pues no tengo temor a decirlo, porque es pues la verdad. Todos los avances que se han hecho, que yo sí considero avances porque sí hay un avance en términos de la conceptualización de la problemática, y sí hay un avance en términos de lo que estamos haciendo mal y qué se debería hacer, pero convertir eso en una reforma implica mover las inercias institucionales actuales, y yo creo que ahí es donde está el problema en este momento. Entonces, como se están dando las cosas, que se está moviendo primero el discurso para mover el concepto, para mover la política y llegar a mover las instituciones, y ese proceso yo creo que va a ser muy difícil, muy difícil. Eso le pegaría a poder mirar el tema de inversiones. En este momento, sin embargo, se está haciendo un análisis en el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Salud para mirar cuáles fuentes de financiación son posibles nuevas, es decir, no estamos hablando de un reequilibrio lamentablemente todavía de la política, pero sí buscar fuentes para el plan específicamente. Se reconoce la ausencia de financiación, que explica además gran parte, digamos, de la ausencia de implementación efectiva de la Política Nacional de Reducción del Consumo 2007, y en ese sentido se están buscando fuentes de financiación. Entonces, la respuesta honesta es: no hay en este momento una iniciativa para equilibrar, hay una iniciativa para buscar nuevas fuentes para el plan. Y ahí, digamos, estaríamos dando pasos buenos hacia el enfoque de salud pública, pero no estaríamos todavía equilibrando. Y me quiero robar el micrófono para contestarle una cosa a Juan, que me parece que es un tema interesante para discutir en otro ámbito. El silencio de Estados Unidos en UNGAS parece no ser el mismo de Rusia y China. Es decir, lo que dicen los chismes diplomáticos es que el silencio de Estados Unidos es porque ellos, al contrario, están interesados en que sí haya flexibilización, pero que no sean ellos los que la lideren, y que solo sea marihuana. Entonces es un golazo que están planeando, que no nos debemos meter, porque marihuana no es nuestro único interés. Ese es el chisme que se está dando, me parece que es útil para todos. Una pregunta para que se la lleven, no para que nadie la conteste. Me llama mucho la atención el tema de la evidencia, ¿no? La evidencia, todo basado en la evidencia. ¿Qué constituye realmente evidencia? ¿Quién define cuál es la evidencia? Y en un país como el nuestro, y después de 3 días de hablar de innovación y experimentación, la única manera como un país puede construir evidencia es permitiéndose sostenibilidad y continuidad en las acciones. Tú misma lo dijiste. La razón por la que se está pensando que el desarrollo alternativo no funcionó, no es precisamente porque no funcionó, es porque no se pudo sostener y no se pudo evaluar en el tiempo. Entonces, eso creo que es una lección también un poco para todos nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a nuestra moderadora. Definitivamente sabemos que este es un debate que podría seguir por días enteros, pero ahí está la invitación para que nos acompañen el próximo año en la tercera versión de la Semana Psicoactiva. Damos entonces así cierre a esta importante actividad, no sin antes recordarles que el próximo domingo los y las esperamos en la Marcha por los Derechos de la Ciudadanía Plena, saliendo del Parque Nacional, terminando en la Plaza de Bolívar, y obviamente para que sigan participando de las redes sociales de la Secretaría de Salud Distrital con el hashtag, con el follow de @sectorsalud o en el fanpage de la Secretaría Distrital de Salud en Facebook. También la Corporación de Acción Técnica Social los invita para que conozcan las páginas web Semana Psicoactiva Bogotá 2015, donde podrán seguir participando del foro virtual, donde estarán consignadas todas las preguntas que pues quedaron sin resolver de los diferentes paneles, la página de la Corporación Acción Técnica.com y la página de nuestro proyecto principal, echelecabeza.com. Muchísimas gracias, que disfruten su fin de semana y les agradecemos por su permanencia hasta el final del panel.